el señor Rodolfo Santangelo, que nos está esperando. ¿Cómo estás, Rodolfo? Buen domingo para vos. Buen día, igualmente para vos, Nacho, ¿cómo andás? Bien, muy bien, Rodolfo. Sé que estás en tu jornada de golfista, así que te agradecemos doble que nos hayas esperado unos minutos. Rodolfo, vamos a lo nuestro. Se conocieron los datos de inflación del mes pasado. El presidente habló de que una inflación real fue del 7%, no del 13%, del 13%. Y hay datos privados que dicen que la tendencia de desaceleración de la inflación seguiría. ¿Ves con expectativa estos números, que estos últimos números te sorprendieron? No, mira, están dentro de lo esperado. Nosotros cuando el presidente Milei asumió, imaginamos en el equipo de trabajo un cuatrimestre duro al que titulábamos 25 en diciembre, 20 en enero, 15 en febrero, 10 en marzo. Y por ahora viene casi matemáticamente así. Creo que marzo, dado que va a haber incrementos de tarifas de gas y de alguna cosita así, va a ser más alto, pero viene dentro de la tónica prevista. Primero subieron los productos más ligados al tipo de cambio, los alimentos, las bebidas, los medicamentos, y ahora empiezan a subir las cosas que habían subido menos. Los servicios públicos, los servicios privados, la educación, el transporte. Así que me parece que viene dentro de lo esperado. Todavía hay cosas pendientes. De marzo suben los colegios, electricidad y gas le falta, transporte le sigue faltando a pesar del incremento. Me parece que esta primera etapa de emergencia, llamémosle, de acomodar los melones en el camión, debería estar terminando en marzo, y veo con expectativa una segunda etapa que yo creo que no es ni el fracaso de la primera, o sea, no va a haber que devaluar y empezar de nuevo, ni tampoco el éxito total de que aterrizamos en un dígito. Creo que viene una segunda etapa de transición intermedia, donde, bueno, va a ser muy importante que abril, mayo, junio, julio, en promedio, no cada uno de los meses, ya estemos de vuelta en el dígito mensual, ¿sí? Ahí tenemos que estar en el 8, en el 9, en el 7, porque lo peor tiene que haber pasado. O sea que vos, por lo que prevés, es un marzo tal vez un poco más complejo de lo que se puede esperar, y después ya abril, mayo, junio tiene que empezar a haber sostenidamente un dígito. ¿Es así? Sí, no, claro. Un dígito bajo de estabilización, un dígito alto, por eso lo llamo periodo de transición. Claro. Pero sí, en marzo pensá que el aumento del gas es de 3 dígitos, todavía no lo sabemos exactamente, pero puede ser por 3 o por 4 lo que suba el gas. El colegio, que son las cosas que no suben en el verano, suben en marzo. Hay un producto que por lo menos en el índice viene demorado, que son los alquileres. Los alquileres, con la nefasta ley que teníamos, estaban rezagados. Obviamente cada contrato que vence se actualiza. Así que todavía hay melones que acomodar en el camión. Todavía falta mucho para que la política económica esté estabilizada. Creo que la primera etapa de emergencia, diciembre, marzo, debería estar terminando, y repito, ni fracase y volvemos al 10 de diciembre como si no hubiera pasado nada, ni ya llegamos a la autopista para poner el piloto automático. Viene una segunda etapa de transición, dura, muy dura, porque el nivel de actividad está muy bajo. Clarísimo. Y en cuanto a la recesión, Rodolfo, ¿crees que va a empezar a afectar sostenidamente en el tema empleo, o hay margen todavía para que las empresas banquen la recuperación y no empiecen los despidos, ¿no? Que es la gran preocupación? Yo te diría dos cosas. Lo primero que banca el no despido y la mantención de la mano de obra es que el salario real ha bajado. O sea, la participación del costo laboral ha bajado, más allá de que algunas paritarias están viniendo más fuertes. En algunos sectores sí el empleo va a caer, o sea, los sectores que tienen caídas abismales, la construcción es uno, el sector público es otro. Ya va a haber algunos sectores que donde el empleo caiga y el desempleo suba. No lo veo a nivel masivo, pero sí, obviamente estamos a años luz de empezar un proceso de creación de empleo, ¿no? Así que este es un año 2024 recesivo para la mayoría de los sectores, excepto al campo, excepto a la energía, excepto a la minería, pero los sectores que se sienten en la calle, la industria, el comercio, la construcción, los servicios, tienen caídas, donde lo más importante no va a ser cuán profunda es, porque las recesiones profundas duelen, pero lo más importante es cuán larga es. Y eso es lo que todavía no sabemos, la duración de este proceso recesivo, que es lo que define el futuro. Por ahora sabemos que estamos en medio de la caída fuerte. Claro.
Nico. Santangelo, ¿cómo le va? Buen día, Nicolás Luca lo saluda. En los últimos días ya se empezó a hablar nuevamente de atraso cambiario. Para los que no entendemos, ¿cómo es que funciona para hablar de atraso cambiario cuando tenemos todos los tipos de dólar más o menos en línea y con una brecha cortísima entre el oficial y los dólares paralelos? No, yo separaría el dólar oficial, el que maneja el Banco Central, el que vale 850, había sido sobredevaluado en diciembre, incluso tienen el 8.50 para el exportador, es un poco más porque 20% de la divisa la pueden vender a 1.000, con lo cual el dólar de exportación es 900 y pico. Yo diría que en la foto al 29 de febrero, permitime decirlo de esta manera, no lo veo atrasado. Yo creo que estaba en un valor lógico. ¿Sabes cuánto es el valor promedio histórico del dólar de exportación de los últimos 50 años? Precisamente 850. 850 es un valor promedio como si fuera de casualidad. Ahora, el tema es que estamos en un marzo, abril, mayo, junio, donde te acabo de decir que la inflación no va a ser un dígito bajo, va a ser 12% en marzo, va a ser 9% en los próximos meses. Entonces, el olor a atraso cambiario futuro aparece, porque si el Banco Central persiste en devaluar 2% por mes y la tasa de inflación se resiste a caer, hoy no, pero en junio o en julio esa realidad del atraso cambiario puede existir. Así que yo veo con preocupación que el Banco Central esté emperrado en seguir al 2% mensual. Creo que diciembre, enero, febrero era lógico porque habían empezado con ese colchón, con ese sobreajuste, pero no te entusiasmes demasiado. Pero en el dólar de 1.000 es otra. En este contexto, sí. ¿No sería sacar una de las pocas sangres que tiene ya la desbocada inflación? Sí, pero si el ancla, viste, un ancla te puede zafar o un ancla te puede hundir, o sea, el ancla tiene que ser genuina, sí, vos en medio de una tormenta vos anclás y el bote se te hunde, ¿no? Entonces, yo te diría, el periodo que viene es de transición, el periodo que viene no es ni de estabilización ni de colapso. 2% por mes parece poco de ahora en adelante, de marzo, abril, mayo en adelante. A mí no me preocupa lo que pasó diciembre, enero, febrero, porque creo que había un colchón. A eso sumémosle, y eso siempre hay que verlo en perspectiva. Han bajado los precios internacionales del campo, con lo cual yo cuando empiezo a escuchar que el sojero pide el dólar soja 5 como si todavía estuviera el gobierno anterior, tiemblo. Yo cuando empiezo a escuchar que empiezan a haber medidas heterodoxas, que se quejan porque los alimentos, tiemblo. Entonces, lo que pasó hasta ahora es parte de la lógica. Pero marzo, abril, no digo ya mañana, marzo, abril, no cometas el error de atrasar el tipo de cambio, porque si en serio tenés en el horizonte ir levantando restricciones, lo peor para levantar restricciones es empezar con un dólar atrasado. Santangelo, Adri Balaguer, buen día. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bueno, a ver, tanto Spert como el presidente Milei llamaron a una rebelión fiscal por el impuestazo en la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hace la gente? ¿Paga o no paga? ¿Lo van a imitar otros? ¿Se puede en un país responder a este tipo de posturas? ¿Jugar políticamente con los impuestos de la gente? No, yo creo que lo que hay que hacer es cumplir con la ley. Hay que cumplir con la ley. A mí estos llamados a rebeliones fiscales no me gustan. Uno tiene que cumplir con la ley. De repente, si el ministro Kicillof o el gobernador Kicillof o quien sea se ha excedido, estarán los mecanismos institucionales para quejarse. Pero pagar impuestos es parte de lo que uno tiene obligación. Obviamente tendrá sus recursos para saber qué es lo que hay que hacer. En una economía tan inflacionaria, hay líos por todos lados y la presión política y la presión ciudadana es válida, pero lo que hay que hacer es cumplir con la ley. Así que si alguno cree que tiene algún mecanismo institucional para quejarse por lo que pasa, que lo haga. Rebeliones fiscales a mí personalmente no creo que es lo que corresponda en un ambiente democrático. Totalmente, absolutamente, porque si se pide rebelión fiscal con Kicillof, en todo caso, la gente puede decir lo mismo. Kicillof le puede decir lo mismo, que no paguen los impuestos nacionales, y eso es un problema para todos. Claro, no quiere decir que aumentar el 400% no sea una locura. La seriedad presupuestaria tiene que ser parte de la nación, de las provincias y de los municipios. Y que Argentina tiene impuestos locos y alocados y desproporcionados, lo sabemos todos. Pero tienen que usarse los mecanismos institucionales que correspondan.
Totalmente. Rodolfo, la última. ¿Hay B corta o no hay B corta? Esto que decía el gobierno de la recuperación en forma de B corta, con una caída muy fuerte y una recuperación en B corta a partir de abril. No va a haber B corta, pero yo no lo veo como un problema, porque los programas de B corta ocurren, o cuando lo que causó la recesión es un elemento excepcional, digamos, tipo una sequía, tipo una crisis internacional, que no es el caso, o cuando se alimenta el consumo de manera artificial con emisión monetaria, gasto público, aumentos salariales, que este gobierno afortunadamente no va a hacer. Por eso la B corta no va a venir. Lo más importante no es que venga la B corta, esa ansiedad la tenemos que desaparecer. Lo importante es que la economía toque piso, inicie un proceso de recuperación. Obviamente algunos lo van a hacer más rápido, el agro sí va a tener B corta, la minería y la energía están en un proceso de recuperación. Pero lo importante no es que sea rápida la recuperación, sino que sea sostenible en el tiempo. Porque te recuerdo que Argentina hace 10 años que no crece de manera sostenida. Entonces al final la tortuga le ganó al liebre en la carrera. Quiero decir, los países como Uruguay o como Chile o como Colombia, que decidieron ir despacito, 2% por año, 3% por año, le ganaron a los vivos argentinos que creíamos que en las B cortas recuperábamos como nadie y nos duraba un año esa recuperación. Entonces a mí la ansiedad de la B corta no me llama ni me entusiasma. Lo que importa es que el proceso de recuperación sea sostenible en el tiempo y podamos tener años continuos de recuperación, que hace rato que no tenemos. Totalmente. Rodolfo Santangelo, cumplimos con vos como vos cumpliste con nosotros. Muchísimas gracias por este ratito. Te mando un abrazo. Gran abrazo.